Bienvenidos, chicos y chicas, a una nueva semana de Aprendo en Casa. Y esta semana vamos a trabajar juntos el área de personal social. Pero vamos a iniciar el día de hoy orando por nuestro país. Oremos por Perú, para que Dios guíe a nuestros gobernantes de la patria y pueda colocar su justicia y sabiduría en ellos. Que sea así, chicos. En esta semana 33 vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. La actividad, analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Nuestra meta, explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. La competencia del área convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Así que chicos, chicas, recuerden, es una idea preconcebida, porque vamos a trabajar sobre este punto el día de hoy. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Primero, identificar un asunto público, si es un problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y todos. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y niños. Escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Bien, entonces vamos a comenzar. Para ello, vamos a leer la conversación de algunas niñas y niños, ¿ok? Y vamos a comenzar con Martina. Ella dice, mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Antonio cuenta, en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Vamos a escuchar lo que dijo Justina. Por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. En esta conversación, ahora te pido que tú contestes las siguientes preguntas, según lo que dijo Martina. ¿Qué rol cumple su papá en su familia y qué rol cumple su mamá? Si nosotros nos damos cuenta, nos dice que el papá es el que trabaja, que trae dinero, y la mamá la que los cuida y cocina en casa. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con esos roles? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, la idea de Martina es que el hombre debe traer el dinero a casa y la mamá debe hacer las cosas en la casa. ¿Ok? Entonces es una idea que se está formando porque ella vive en ese entorno. ¿Ok? Veamos a ver las preguntas que contestaremos para Antonio. ¿Qué rol cumple su mamá en su familia y qué rol cumple su papá? Si tú te das cuenta, ambos trabajan. La mamá como jueza todos los días y el papá ayuda en casa, se comparten las labores del hogar. ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, Antonio vive en una familia donde todos tienen un rol en casa. Entonces, por eso que él tiene la idea de que todos en el hogar deben apoyar.
¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? Si ustedes se dan cuenta, la abuelita de Justina tiene la idea que las niñas o las mujeres tienen que aprender a lavar, cocinar, planchar, para ser una buena esposa. ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? Nosotros podemos suponer que la abuelita de Justina piensa que el hombre es el que tiene que ir a trabajar, mantener el hogar. Y dime, ¿estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? Bien, entonces chicos, las ideas que expresan las niñas y los niños en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? Claro que sí. Obviamente, no todos los casos. Entonces, chicos, vamos ahora a leer lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de los labores de la casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino. Y tal vez quiere estudiar para ser profesional y desarrollarse independientemente, pues es su derecho y le respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, que es distinto a los antes mencionados, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen la limpieza, cuidan a los hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Así como los tres niños y niñas, muchas personas tenemos ciertas ideas respecto a cómo creemos que debe ser y actuar tanto las mujeres como los hombres y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido estas ideas siguiendo los ejemplos de nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar al respecto, pues en algunos casos estas ideas preconcebidas, ya saben que ya lo tenía mucho antes, vulneran derechos de mujeres y hombres. Entonces, estamos frente a un problema. Escucha atentamente. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Tenlo en cuenta porque vamos a trabajar en torno a eso. Abordaremos este problema mediante la deliberación para recordar lo que es. Revisa en tu portafolio lo trabajado en actividades anteriores. Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o privado. Así que reflexiona y responde las preguntas. El problema, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afectan la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños, ¿es un asunto público o privado? ¿Recuerdas a quiénes involucran? ¿A todos o a solo uno? Entonces ya tienes una idea. Para ello, vamos a presentarte este cuadro. Entonces tú vas a marcar con un símbolo, un check, una aspa, según lo que tú desees. A la pregunta, ¿a qué ámbito pertenece el problema? ¿Es un asunto público o un asunto privado? ¿A cuál será? Claro, porque afecta no solamente a una sola persona, sino a un grupo y a toda la sociedad, porque en la sociedad existen hombres y mujeres. Entonces, pertenece a un ámbito público. Muy bien. ¿Los derechos de quiénes afectan? ¿Afectan los derechos de todos y todas las ciudadanas, ciudadanos? ¿Afecta solo a una persona, a un grupo reducido? Estamos hablando de niños y niñas, que mucho va a pasar el tiempo y ellos van a crecer.
Entonces, afecta entonces a todos los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en su solución? ¿Todas y todos los ciudadanos? ¿O solo una persona o un grupo? ¿Tú qué crees? Exacto, todas y todos. ¿A quiénes debe interesar? ¿Por qué? Obviamente, a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, entonces, chicos, podemos decir que este problema es un asunto público. Para ello, ahora vamos a leer 2 textos. Así que leamos juntos y tomemos atención. Primer texto: desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y las distintas culturas. Estas diferencias se convierten en problemas cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a constituir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física y la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a la desigualdad de los roles de las mujeres y hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. En educación, asisten más niños que niñas a la escuela primaria y secundaria, especialmente en zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a secundaria. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados u ofrecen malas condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven en situaciones de pobreza extrema en comparación con los hombres en esa misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa, haciendo tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ella, en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones. No tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios de ley. Las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo que los hombres a las tareas de casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como estudiar y capacitarse, hacer política, practicar algún deporte, a leer. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos del sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres. A nivel regional, cuando más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provisionales y distritales apenas representan el 4%. El número de regidores solo alcanza la cuarta parte de los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales, poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales, de un total de 1.518 que candidatearon. Entonces, chicos, tenemos una idea de esas desigualdades, entonces. Ahora, continuemos con mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, conforme la prepextúa el artículo 2
inciso 2 de nuestra Constitución. En el artículo 22 y 23, el trabajo es un deber y un derecho. Constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por la cual el trabajo debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabajan. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Por otro lado, la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de las ratificaciones de tratados, convenciones, convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Veamos cuáles son. La Declaración de los Derechos Humanos, ratificada por el Perú. Los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, ratificados por el Estado peruano, tales como el convenio de 100 sobre la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por el Perú, establecidos por el Estado, que establece que países que forman el pacto y que son parte de él, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajos equitativos, satisfactorios y que aseguren en especial un salario equitativo e igualdad por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo, licencia por maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Finalmente, debemos apuntar que a pesar de las normativas igualitarias que nos rige, actualmente la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado de trabajo. Entonces, hemos leído dos textos. Para ello, vamos ahora a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué nos dicen los textos? Vemos que los hombres tienen más posibilidades de diferentes empleos. ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste en el texto? Si tú te diste cuenta, muchos hablaban de la parte económica, ¿verdad? Que no había igualdad en cuanto a sus beneficios sociales. Y yo sé que en el texto hay algunos más que los puedes incluir. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a los que leíste en los textos como cuáles? Si conoces alguno, menciónalos. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Ambos tienen los mismos derechos, especialmente en percibir el mismo sueldo. Luego de leer los textos, ¿qué opinas al respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de los derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres? ¿Por qué? ¿En qué o cuál no? Claramente podemos observar que se respeta en la conversación que nos dijo nuestro amigo Antonio, porque hay un compartir del trabajo entre papá y mamá, entre hombre y mujer. En cambio, Martina, la mamá es la que está en casa y el papá el que sale a trabajar. Y Justina tiene la abuelita y que tiene una idea preconcebida de que todas las mujeres se deben dedicar al hogar. ¿Estas formas de pensar afectan los derechos de los niños y las niñas? ¿Cómo? Claro que sí, porque si tenemos nuestra familia que piensa de esa manera,
con esas ideas, entonces, en el grupo donde vive, en el entorno familiar, los niños y niñas pensarán que eso es parte de la sociedad, que es así. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Si has informado y comprendido mejor el asunto público, ¿ya lo comprendiste? Entonces, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y las niñas. Entonces, estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños. Pues, si asumimos la idea de la abuelita Justina, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a una niña su derecho a la educación. Ahora que ya estás preparado, entonces ahora te toca escribir en tu cuaderno y dar respuesta a esta pregunta. Bien. Con tu familia, coméntales de qué trata el asunto público que hemos visto el día de hoy. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? ¿Cómo afecta la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿En otros países las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades? Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas. Ahora que has deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio de esta actividad y responde si cumpliste o no. Recuerda, ¿identificaste un asunto público? Si es, check. Explícale tu opinión. Escucha y toma en cuenta la opinión de los demás. Excelente. Entonces recuerda que la meta del día de hoy es intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y de los niños. Chicos, chicas, los quiero dejar con este mensaje. La igualdad es derecho de todos y para todos. Si te gustó la clase del día de hoy, suscríbete a mi canal y te invito a compartir el video. Cuídate.